buenos días, muy feliz sábado tengan ustedes, mis hermanos, aquí en esta hora. Qué privilegio que podamos estar en la casa de Dios para poder compartir su santa palabra, para que podamos regocijarnos en la maravillosa comunión de nuestro Dios. Así que sean todos muy bienvenidos en esta hora, tanto a ustedes que están aquí, como a nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de las redes. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno y que a través de su santa palabra podamos conocer el propósito maravilloso por el cual Dios nos ha traído a este lugar, por el cual Dios ha permitido que tú, amado televidente o amado hermano y amigo que estás en las redes, para que puedas conocer su voluntad para tu vida en este día. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de algo muy importante. El tema de esta mañana se titula ¿Qué dice Dios acerca de ti? Vamos a ver específicamente dos personajes de los cuales Dios habla en dos ocasiones diferentes. ¿Y qué es lo que dice acerca de él? El primero de ellos está en el libro de Génesis, el capítulo 18 y el verso 19. Esa fue nuestra lectura bíblica que vamos a estar considerando ahora detalladamente. Dice el verso 19, porque yo lo conozco. Oh, ¿a quién será que Dios conoce? Porque yo lo conozco. Sé que mandará a sus hijos. Ya tenemos una pista. Está hablando acerca de un padre. Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le había hablado, lo que él había hablado acerca de él. Wow, aquí vemos entonces que Dios está hablando de Abraham y dice que él lo conoce. Pero de tantas cosas que Dios pudo haber hablado de Abraham, pudo haber dicho que fue muy obediente, porque salió de su tierra y de su parentela a un lugar que él no conocía. Bastó con que Dios le hablara para él obedecer. Pero aquí no está hablando acerca de la obediencia a la salida. Pudo haber hablado de su generosidad, que le permitió a Lot que escogiera la mejor parte de la tierra que se le había prometido a él. Dios también pudo haber hablado acerca de su valentía, porque vemos cómo Abraham, cuando Lot fue llevado cautivo por elegir la llanura y se fue acercando a Sodoma, muy importante entender esto, cuando Abraham escuchó lo que le había sucedido a Lot, ¿qué hizo? Armó sus 318 criados y se fue a pelear nada más ni nada menos que contra 5 reyes. Y Dios le dio una victoria asombrosa y rescató a su sobrino Lot, rescató a su familia y por intermedio de ese justo, rescató a la perversa ciudad de Sodoma. Algo que tenemos que entender. Sin embargo, mis hermanos, no habló ni siquiera de la valentía de Abraham. Habló acerca de su rol como padre y cabeza de hogar. ¿Qué dirá Dios acerca de nosotros? ¿Podrá Dios decir que Él sabe que nosotros como padres y madres en nuestros hogares podemos instruir a nuestros hijos para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio? ¿Podemos nosotros contar con esa descripción que Dios da, padre, madre? ¿Cómo nosotros estamos actuando en nuestros hogares? ¿Estamos enseñándoles a nuestros hijos el camino de Dios? ¿Estamos mostrándoles que servir a Dios es el privilegio más grande que puede tener una criatura? ¿De cuántos peligros se libran nuestros hijos cuando aprenden desde pequeños el temor de Jehová? Por eso Proverbios 22:6 es muy claro cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar de él. No dice en el camino de Dios, en su camino. El camino que tú decidas enseñarle a tu hijo no se va a apartar de él. Si es el buen camino, no se va a apartar de él. Pero si es el mal camino, tampoco se va a apartar de él. Dios conocía a Abraham. Qué cualidades tan hermosas. Y como él
sabía lo que Dios iba a hacer, que después de sí le iba a instruir a sus hijos, era porque en ese momento él lo estaba haciendo. Entonces viene una bendición y dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué habrá hablado Dios acerca de nosotros? Sobre Abraham le dijo que lo bendeciría. Vamos a ver justamente en el capítulo 21, un poquito más adelante de Génesis. El capítulo 22, dice el versículo 16 en adelante. Y dijo, oigan qué fue lo que Dios le dijo que iba a hacer venir sobre Abraham. Y Génesis 22, versículo 16 en adelante, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Le prometió a Abraham que le haría, que le bendeciría, que le daría una tierra de promisión, que multiplicaría su descendencia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Qué maravilloso privilegio tuvo Abraham. Dios le prometió la tierra para que se multiplicara su descendencia y a través de esa descendencia poder bendecir a todo el mundo a través de la venida del libertador, de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. ¿Se imaginan ustedes que Dios tenga este propósito, un plan maravilloso con cada uno de nosotros? De poder llevar muchas almas al reino de los cielos, de ser participantes con Cristo, del gozo que es llevar a otros la salvación que Él nos ha provisto. Pero que el Señor esté viendo que es a través de nuestra fidelidad en nuestros hogares que seremos comisionados para una obra tal. Entonces, cuán fiel debe ser nuestro llamado a la obediencia de guiar a nuestras familias en el temor de Dios. Cuánto debiéramos orar los padres para que lo que Dios ha hecho con Abraham pueda ser hecho también en nosotros, que Él pueda decir, yo te conozco, yo sé que tú vas a guiar a tu familia, que me sirva, que me ame, que me obedezca. Entonces serán una bendición en toda la tierra, porque la influencia de esos hijos demostrará que la instrucción en el camino de Dios es el mejor. Qué maravilloso ser el precursor del Mesías, qué maravilloso ser el ascendiente del Mesías, del Dios Todopoderoso que vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces vuelve otra vez y dice acá que esta bendición se vio tan clara, porque no es simplemente que Dios dijo, yo sé que mandará a sus hijos. Es que con esta segunda parte, cuando Abraham lleva a su hijo a ser sacrificado, esto es algo que tenemos que entender detenidamente, mis hermanos, porque Dios está elogiando a Abraham, que él sabía que él iba a guiar a sus hijos en el camino de Dios sin importar las circunstancias. Cuando llega la prueba suprema de Abraham, nos damos cuenta que en verdad era así, porque el hijo único, esperado por más de 25 años, cuando al final llega, Dios se lo pide en sacrificio. ¿Y cuántos argumentos pudo haber tenido Abraham para decirle, espérate, Señor, este no tiene que ser tú el que me estás hablando? Primero, no matarás, dice un mandamiento, así que eso no puede venir de ti. Segundo, me prometiste que a través de Isaac sería llamada mi descendencia. No puede morir, porque ¿cómo se cumple tu promesa? Yo no creo que haya sido tú el que me hayas hablado. Pudo haber dicho Abraham. Pudo haber dicho, pero Señor,
esto no tiene lógica, tú no mandas a hacer sacrificios humanos, porque por esa misma razón es que tú vas a destruir estas naciones y me vas a dar esa tierra, porque ellos adoran a los demonios cuando sacrifican a sus hijos. Es a los demonios que se sacrifican los seres humanos, no al Dios verdadero. ¿Cuántos argumentos, mis amados, pudo haber tenido Abraham? Pero, así mismo como Dios conocía a Abraham, Abraham conocía a Dios. En el libro de los Hebreos decimos que Abraham razonaba que él sabía que Dios era todopoderoso, que aún podía levantar a su hijo de los muertos cuando él cumpliera con el sacrificio, porque él conocía al Dios que servía. Y mostró aquí que no le negó a su propio hijo, de tal manera que él accedió a sacrificarlo, hasta que nosotros conocemos la historia de que Dios estaba probando no solamente el corazón de Abraham, porque Dios lo conocía, estaba dejando un precedente en la historia de la redención, que era un paralelo de lo que el Padre Celestial haría en favor de la humanidad, entregaría a su Hijo en sacrificio, para que tú y yo, amado televidente, podamos ser salvos. Para que tú y yo, mi amado hermano, podamos tener la oportunidad de la vida eterna. Y felizmente para Abraham apareció un sustituto que iba a ser justamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para Cristo no se encontró ningún sustituto. El Padre Celestial tuvo que ver morir a su Hijo. Así que nosotros tenemos motivos para agradecer a Dios por los ejemplos de estos hombres fieles, que de una manera, aunque fuera de una manera pequeña, pudieron ilustrar un poquito lo que significa servir a Dios, lo que significa que el Dios del cielo, que entregó a su propio Hijo para poder salvarnos a nosotros, tuvimos un ejemplo tangible, porque qué padre o qué madre no se le conmueve el corazón solamente de pensar que tenga que perder uno de sus hijos. Ahora imagínense cuando a Abraham se le pide que sacrifique al único que tiene, al que espera por 25 años, y cuando finalmente llega un niño que fue una bendición, un niño que fue un ejemplo de obediencia, de mansedumbre. ¿Se cumplió lo que Dios había dicho que mandó a su casa después de sí? ¿Creen ustedes que Isaac argumentó con su papá? Papá, yo no quiero morir. Ay, no. Aunque sea Dios. Había sido enseñado a amar y a respetar la palabra de Dios Isaac en su casa, Lauri. Lo había sido. Porque el niño, ya un adolescente podríamos decir, se sometió a la orden de Dios y a la voluntad de Dios. Qué buen papel había cumplido Abraham. Y por esa razón es que cuando Dios, teniendo tanto que elegir para decir de Abraham las cualidades que ya hemos mencionado, escogió lo más valioso que tenía Abraham. Un padre fiel que había cumplido con su promesa, porque eso garantizaba que la descendencia de Abraham sería la que recibiría al Salvador del mundo en su seno para poder llevar a cabo su obra de redención. Isaac se sometió mansamente como un cordero, tal como decía la profecía que iba a suceder con Cristo. Qué tristeza que en esta generación nuestros hijos, la mayoría de los hijos, no son sumisos, no son obedientes. Mucho menos tomar en cuenta la voluntad y la palabra de Dios en sus vidas. Aún que no implique el perder, el sacrificar su propia vida, se rebelan hasta por querer hacer su voluntad en cuanto a cómo comer, a cómo vestir, a cómo divertirse. Mientras que Isaac se sometió, aunque lo que le estaban pidiendo era su propia vida. Por esta razón es que Dios eligió hablar de Abraham lo que habló, y que Dios a nosotros nos pueda elegir para hablar exactamente sobre lo mismo, que nuestros hogares puedan ser luminares en el mundo, que podamos reflejar lo que una familia bien ordenada testifica
para con Dios. Este es nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje del cual Dios ha hablado está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de Lucas y el versículo 4 en adelante. ¿De quién creen ustedes que va a hablar este capítulo? Dice el versículo 4. Vamos a ver. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, había una profecía acerca de este personaje en el libro de Isaías. Y como decía, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será allanado, y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿De quién está hablando aquí Dios? ¿De quién está hablando aquí Dios? No. ¿De quién está hablando Dios aquí? No, mis hermanos. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Quién fue? Dios dice en Lucas 3, el verso 4, está citando lo que se habla de este personaje en el libro del profeta Isaías. Y dice, voz del que clama en el desierto. ¿Quién fue que salió en el desierto a predicar? Preparad el camino del Señor. ¿Quién era que estaba preparando el camino del Señor? Entonces, ¿cuál era el rol? Enderezar sus sendas. Juan debía enderezar la senda del camino del Señor. Todo valle será allanado y se bajará todo monte y collado. Y lo torcido será enderezado. Y los caminos ásperos serán allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era el rol de Juan el Bautista aquí? Preparar el camino del Señor. Debía allanar, debía bajar los collados, allanar las asperezas, porque el Rey del universo venía para esta tierra y el camino debía ser preparado. Pero caminos literales, no, corazones. Era un camino espiritual el que él debía preparar. Entonces, pero aquí se está diciendo lo que él debía hacer, pero no se dice nada de Juan el Bautista. Y recuerden que hoy estamos hablando de qué dice Dios acerca de ti y de mí. Ahora veamos qué es lo que dice Dios acerca de Juan el Bautista. Vámonos al capítulo 7 del mismo libro de Lucas. Y dice el versículo 24. Vamos a ir antes del 24, vamos a ir un poquito más hacia atrás. Dice el versículo 22, para que entendamos el contexto. Lucas 7, 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, decid a Juan lo que habéis visto y oído, cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. Y el 24 dice, y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan. Ahora vamos a ver lo que Jesús, que es Dios, dijo acerca de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Vieron un debilucho en el desierto? ¿Más que salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Vieron un orgulloso? ¿Vieron un rico afanado por los afanes de este mundo, valga la redundancia? He aquí los que visten preciosas ropas y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. No era un cortesano. Juan ni era un débil, pero tampoco era un cortesano amante de los deleites y del mundo. Mas que salisteis a ver,
¿Un profeta? Sí, dijo Jesús. Os digo, aún más que profeta. Porque Juan era más que un profeta. Porque este era el que venía a preparar muy bien el camino del Señor. Este es de quien está escrito. Mírenlo ahí como él cita al profeta Isaías. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque os digo, ahora miren acá. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. La humildad de Juan el Bautista. El cielo, ¿cómo considera a Juan? Mayor que todos los nacidos de mujer, exceptuando al mismo Cristo que era Dios. Usted sabe lo que es que Juan era mayor incluso que Abraham, que anduvo recto y perfecto y se le llamó amigo de Dios. ¿Entiende usted que Juan el Bautista era mayor que Isaías, que Jeremías? ¿Por qué? Porque la labor que Juan tenía que hacer, en las condiciones que tenía que hacerlas, era de alguien que en el reino de los cielos era importante. Sin embargo, dice que el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Porque mientras más grande eres tú en el reino de los cielos, más pequeño eres. Amén, gloria a Dios, más pequeño debe ser. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Que hizo que Dios, que Jesús hablara de una manera tan contundente acerca de él. Dice aquí, vamos a volver otra vez al capítulo 3 de Lucas para que entendamos algo muy, muy sencillo. Dice acá, en el versículo, vamos a ir al capítulo... El capítulo 1 de Lucas. Primeramente, miren hermanos, nosotros sabemos que cuando María fue a visitar a Elizabeth, sabemos la historia, vamos a resumirla por el tiempo. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que el niño cuando escuchó la salutación de María, que ya estaba encinta porque el Espíritu de Dios había cubierto a María con su sombra y había quedado embarazada. Entonces, dice que él saltó entre su mamá, saltó de gozo al saber que el Espíritu Santo, porque ¿qué sucedía con Juan y el Espíritu Santo? ¿Qué sucedía con Juan y el Espíritu Santo? Pero acerca de Juan, oiga lo que dice el versículo 15. Porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan era un niño que fue, al igual que Cristo, con el Espíritu Santo desde su nacimiento. Y algo que me recuerda también otro personaje que también fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, aparte de Cristo y Juan. ¿Recuerdan ustedes quién? A ver, ¿quién dice la Biblia? No. Alguien que tenía una labor, que también se le aparece a su madre. También el ángel se le aparece a su madre. ¿Quién fue? Sansón, mis amados. Sansón, desde el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero ustedes podrán decir, pero ¿y cómo es posible? Porque Sansón no obedeció a las instrucciones de su madre y de su padre. Sansón debía ser nazareo, pero Sansón, al igual que a Juan, se le dijo, no beberá vino, nada que venga de la vid. Pero Sansón bebía vino cuando se iba detrás de las hijas de los filisteos. Cuando Sansón desarrollaba esa fuerza descomunal, era porque el Espíritu Santo lo impulsaba, porque la misericordia de Dios es grande. Pero miren la relación que hay entre Juan
y Sansón. A los dos se les dijo que debían abstenerse de alimentos que no hacían bien al cuerpo. Debían abstenerse de alimentos inmundos y de bebidas fuertes, bebidas embriagantes. Uno obedeció y miren cómo fue. Uno mayor que Juan el Bautista no nació en esta tierra. Otro no obedeció, que también tenía la promesa de ser un campeón. Entonces no pudo tener el final que debió haber tenido porque no obedeció la instrucción de su casa. En el primer capítulo nosotros hablamos acerca de Abraham, ¿verdad? Lo que Dios decía del padre. Ahora en el segundo capítulo lo que Dios dice sobre el hijo. El hijo de Zacarías y Elizabeth sí obedeció los mandatos que Dios le había dado a sus padres para que obedecieran. ¿Y cómo se le llamó a Juan el Bautista? Más grande todavía que Abraham. Hermanos, esto es una lección muy objetiva para nosotros en este tiempo. Los padres tenemos un compromiso solemne, pero los hijos también tienen el compromiso de que cuando conocen la voluntad de Dios, servirle, obedecerle al pie de la letra para que les vaya bien. Porque te puedes preguntar, Dios ha dado su Santo Espíritu a todo aquel que quiere recibirlo. Y vamos a ver el paralelo que hay con eso y esta última generación. Pero algunos serán obedientes como Juan el Bautista y otros serán desobedientes como Sansón. ¿Quién serás tú, hijo querido? Has tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano donde se obedece y se teme a Dios. ¿Te sientes feliz por ese privilegio que has tenido? ¿O sientes que es un gran yugo, una carga, haber nacido en un hogar cristiano y tener que obedecer reglas de cierto índole, tener que comer de cierta manera, tener que vestir de cierta manera, tener que estudiar de cierta manera? Porque Juan Bautista fue un modelo para esta última generación y nosotros lo sabemos. En el devocional Conflicto y Valor de Elena de White, la profeta de Dios, dice aquí acerca de Juan el Bautista, oigan lo que dice aquí en la página 208. Dios llama a hombres como Elías, Natán y a Juan el Bautista. Hombres que darán el mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias. Juan el Bautista tenía que allanar el camino del Señor para que pudieran los corazones de los hombres estar listos para cuando el Mesías apareciera. Y dense cuenta que en el relato bíblico nosotros vemos que todo el que creyó en Juan, creyó en Jesús. No hubo nadie que no creyera en Juan, que creyera en Jesús. Y viceversa, no hubo nadie que creyera en Juan que no creyera en Jesús. ¿Por qué? Porque Juan era el que había dado testimonio de él. ¿Dónde se revela la grandeza de Juan? Cuando estos discípulos enviados por Juan le mandan el mensaje a Jesús, entonces Jesús no les responde si él era el Mesías o no. Él les dice, espérense ahí un ratito. Sana a un ciego, sana a un cojo, sana a un sordo, resucita a muertos, levanta corazones deprimidos. Entonces Jesús le dice, vayan, díganle a Juan lo que han visto y oído. Por el testimonio ellos sabían a ciencia cierta y Juan también entendió. Porque, hermanos, la debilidad humana se puede revelar en cualquier momento. Recordemos que la cultura de su tiempo tenía entendida que Jesús debía ser el rey que iba a reinar, valga la redundancia, en el pueblo, en el trono terrenal de Israel. Y Juan el Bautista, de una manera u otra, como iba a ser el heraldo del Mesías, entendía que él debía preparar espiritualmente al pueblo para que cuando el Mesías llegara no tuviera problema en reconocerlo y él se instaurara el gobierno de justicia que se prometía en la palabra de Dios que iba a instaurar el Mesías. Pero lo que él no entendía es que el reino de la gracia en el corazón debía establecerse primero antes que el reino de la gloria se estableciera. Y el reino de la gracia, ¿sabe usted cuál era la coronación? La cruz del Calvario. Y al heraldo del Mesías le tocaría también ser participante de las aflicciones de Cristo.
Cuando los mensajeros de Juan llegaron, dice la sierva de Dios, que Juan entonces se quedó tranquilo, conforme con su suerte, porque comenzó a entender lo que Isaías no solamente decía acerca de él, sino lo que también decía sobre el Mesías, que iba a ser llevado al matadero como un cordero, que el pecado de todo el pueblo iba a caer sobre él. Entonces, sumiso, aceptó tranquilamente la voluntad de Dios. ¿Cuántas lecciones tenemos nosotros que aprender de este segundo personaje? Hoy, como a Juan, se nos ha llamado a cumplir con el solemne mensaje de predicar un mensaje fuerte para este mundo, que no tengamos miedo de decir las cosas con el valor que lo hizo Juan el Bautista. Sigue diciendo la cita: Dios anhela hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. La historia de estos profetas tiene una lección muy grande que enseñarnos a cada uno de nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que en su grande misericordia, que en su grande bondad, podamos asimilar lo que la palabra del Señor dice para esta generación, porque ahora el tercer personaje que está aquí en la palabra de Dios, ¿sabes quién es? Eres tú. Soy yo. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14. En Apocalipsis, el capítulo 14, encontramos un pueblo cuyo símbolo era Juan el Bautista. El versículo, vamos a leer entonces, el versículo 1 de Apocalipsis 14 y luego vamos a avanzar. Miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Qué dice de este grupo que te representa a ti y a mí en el tiempo del fin? Tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Eso es un símbolo del carácter. Recuerden que el nombre de Dios es su carácter. Entonces, aquí este grupo tiene el carácter de Dios escrito en sus frentes. Y ese carácter, ¿cómo se detalla? Dice aquí entonces el versículo 4. ¿Cómo se relaciona, cómo se ve el carácter de Dios en la frente de ese grupo? Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, los que no se desviaron por falsas doctrinas, no que nacieron en la pureza del mensaje, sino que una vez lo conocieron, no se desviaron de la pureza del mensaje, no se contaminaron con falsas teorías de iglesias corruptas, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Son los que le dan prioridad a la palabra de Dios, porque el Cordero va, ¿sabe desde dónde hasta dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda palabra que sale de la boca de Dios que usted obedece, eso es seguir al Cordero. Así que este grupo que representa a Juan el Bautista, que siguió al pie de la letra las instrucciones que se le dieron a su padre y a su madre, es la misma característica que debemos tener nosotros. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño. ¿Cómo es esto? Que estos son por primicias para Dios y para el Cordero. Podemos explicar teológicamente todo lo que esto implica, pero el objetivo nuestro de hoy en día es mostrar las características parecidas a las de Juan el Bautista que debe tener este último grupo que representa a la generación remanente, al remanente que ha de mostrar las mismas características para que Dios pueda decir lo que dice en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Sin mácula.
sin mácula. ¿Y quiénes son estos que deben estar sin mancha? Aquellos que siguen al Cordero de Dios, que descubren la verdad de Dios en su palabra, entonces no son engañadores, dicen la verdad de Dios como es, viven una vida conspicua con lo que profesan, no dicen una cosa y practican otra, son aquellos que viven de acuerdo a la luz que Dios les ha dado, son aquellos que son elegidos. ¿Por qué primicias? Las características, son aquellos que deben predicar un mensaje, son los primeros que deben predicar un mensaje de amonestación final a este mundo para que Dios los pueda usar para atraer a todos aquellos hijos sinceros que están en otras iglesias, que están conociendo al Señor de una manera no completa, y ellos deben completar esa obra a través de predicar el mensaje de salvación, el mensaje de los 3 ángeles. Pero déjenme decirles otra cosa. Juan el Bautista tuvo que enfrentar a un Herodes y a una Herodías. Juan el Bautista tuvo que vivir de una manera correcta en cuanto a alimentación, vestimenta y estilo de vida sencillos. Se crió en el desierto, comía comida vegetariana. Juan el Bautista vestía de una forma modesta, porque ya lo dijo Cristo, no está vestido como los que visten en los palacios. Es una persona que dio con su estilo de vida, dio a entender que era un mensajero del trono celestial, que su felicidad no estaba cifrada en las cosas de este mundo. Y del mismo modo, esta última generación debe en todo lo que Él ha declarado en su palabra en materia de alimentación, en materia de estilo de vida, en materia de vestimenta, en materia de honestidad y en materia de valentía, porque aquí es donde viene lo grande. Juan el Bautista tuvo que decirle a Herodes en su cara: estás en pecado porque has tomado la mujer de tu hermano y él no se ha muerto. Porque la Biblia dice que si una persona moría y su esposa se quedaba sin descendencia, no tenía hijos con él, pues el hermano podía casarse con ella para que le levantara descendencia al hermano. Pero aquí habían 2 infracciones. Primero, tenía hijo de su antiguo esposo, porque Salomé era hija de él, 1. Y segundo, el hermano o el ex esposo de ella no había muerto. Así que Juan el Bautista tuvo que decirle: mire, señor rey, usted está en pecado, no le es lícito tener esa mujer. Pero esa mujer, ¿qué hacía? Lo aborrecía. ¿Por qué? Porque era una mujer que solamente respiraba la maldad, solamente quería la autoglorificación, no le importaba lo que Dios decía. Y hoy en día nosotros tenemos también un enfrentamiento grande, porque el mundo está siguiendo un liderazgo que no le importa la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decirle al mundo que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra y que hay que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero hay una mujer por ahí, una iglesia, como lo menciona la Biblia simbólicamente, una mujer en la Biblia. Por eso dice aquí que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. O sea, las doctrinas de esas falsas iglesias no las aceptaron. Hay una mujer que revela Apocalipsis 17, que nosotros todos conocemos, que está vestida de púrpura y de escarlata, que se sienta sobre el trono, se sienta sobre una bestia, que es un símbolo de un poder terrenal. Es una iglesia que está sentada sobre los gobiernos de la tierra, que está vestida de púrpura, de escarlata y llena de oro. Sabemos que es una iglesia rica. Contra esa iglesia que se ha levantado contra Dios y que quiere poner un falso día de reposo en contraposición a lo que Dios ha dicho en su santa palabra, que el sábado es el día de reposo, pero ellos, por la autoridad que según ellos tienen, pudieron cambiar el día de reposo. Contra esa Herodías tiene este último Juan el Bautista que enfrentarse hoy. Y yo te pregunto, ¿puede decir Dios de ti hoy esas características que dijo del primer Juan? ¿Estás
obedeciendo a toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Estás caminando de acuerdo a la luz en esos aspectos? ¿O es nuestro reino el reino de este mundo? ¿Estamos enfocados en grandeza terrenal? ¿Estamos enfocados en prosperidad? No nos importa si Dios ha dicho sí y nosotros queremos que sea no, seguir el sí de Dios o el no nuestro? ¿Cómo estamos nosotros hoy representando? ¿Qué puede decir Dios acerca de ti ahora mismo? ¿Puede decir como Abraham que ha sido fiel en tu labor de padre y madre? ¿Puede decir de Isaac, de ti como Isaac, que eres un hijo obediente y sumiso a la voluntad de Dios? ¿Puede Dios decir de ti que al igual que Juan el Bautista, eres una persona llena del Espíritu Santo desde tu nacimiento? Usted puede decir, pero ¿y cómo yo? Bueno, a mí no se me prometió que yo iba a ser llena del Espíritu Santo desde mi nacimiento. ¿Está seguro de eso? Vámonos a Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 3. Que todos conocemos esta historia. Jesús dijo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer del agua y del Espíritu? Cuando le has entregado tu vida a Cristo y se te ha prometido el Espíritu Santo en ese momento, entonces tú y yo también hemos nacido del Espíritu si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal y nos hemos bautizado. Desde ese nacimiento el Señor entonces está llamándote para que tú seas el Juan el Bautista de este tiempo. Vivir una vida consagrada al Señor, en obediencia a sus requerimientos. ¿Por qué Dios fue tan estricto con respecto a la alimentación, a la vestimenta y al estilo de vida de Juan? Porque todas esas cosas influyen en la manera como tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida. Si comes de una manera desordenada, que tus neuronas cerebrales se vean enturbiadas, no vas a poder percibir la voz del Espíritu Santo cuando te hable. ¿Por qué Abraham sabía que era Dios el que le estaba hablando? Aunque aparentemente lo que le estaba pidiendo estaba en contraposición a lo que la Biblia dice: matar a su hijo, entregarlo en sacrificio. Porque Abraham tenía su lóbulo frontal limpio. Abraham obedecía a Dios de acuerdo a la luz que tenía y reconocía su voz. Ahora nosotros más que nadie debemos tener una mente total y completamente despejada, porque los engaños de Satanás del tiempo del fin son mucho más sutiles que cuando en el tiempo de Abraham e incluso en el tiempo de Juan el Bautista. Ahora se nos requiere a nosotros con mayor razón que conservemos nuestro cuerpo en un estado óptimo, para que así el Señor nos pueda usar. ¿Por qué tenía que vivir en un lugar desierto y sencillo? Porque en las grandes ciudades es donde está el semillero del pecado, donde todo te incita a la desobediencia o a contemplar al hombre. Mientras que en el desierto, que es un símbolo de lo rural, de la naturaleza, del campo, todo lo que tú ves, los árboles, los pajaritos, el río, las montañas, todo te habla acerca de la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios te hace humilde, porque reconoces que eres nadie delante de tu Creador. Y eso entonces te capacita para estar delante de los reyes, de los hombres de la tierra, cuando tengas que dar este mensaje de reprensión. Pero no tengas temor, porque ya tú has estado de rodillas ante el más grande, y ningún hombre en este mundo va a infundirte temor si tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Hay una obra grande que tiene que hacerse en nosotros para poder hacerse a través de nosotros. Necesitamos entender
que el mundo, tal como lo estamos viendo, muy pronto cambiará. Ya estamos empezando a ver los juicios de Dios que están cayendo. Estamos empezando a ver que la confianza en que el hombre tiene en sus posesiones terrenales, los deleites de este mundo, todo va a ser derribado, todo va a ser destruido. Pero solamente el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es muy triste ver que frente a una tragedia es que las personas reaccionan. ¿Cuántas personas después de ese accidente han dicho, ay, yo me arrepentí, yo hice aquello, yo hice lo otro? ¿Por qué hay que esperar que los juicios se revelen para poder acercarnos a un Dios bueno? ¿Cuál será la motivación que nos lleva a eso? ¿Será el miedo? Cuando tienes el privilegio de caminar con Dios desde el vientre de tu madre, desde que llegas a este mundo, un dulce compañerismo con ese Dios tan maravilloso, que lo único que hace es que cambia nuestra vida para mejor. Cuánta paz, cuánta felicidad, cuántos dolores te puedes haber evitado si caminaras con Dios desde que Él te ha hecho el primer llamado. Pero si hoy estás escuchando estas palabras, todavía no es tarde. No esperes a que los juicios de Dios visiten tu vida. No esperes a que una catástrofe te haga reflexionar sobre el camino torcido por el que andas para ir a los pies del amoroso Salvador que ya recorrió el camino doloroso del Calvario para que tú no puedas recorrerlo. Hermoso, dichoso aquel que confía en Jehová. Cuánto gozo, cuánta felicidad hay en el camino de la obediencia. Lo que pasa es que para poder entenderlo tienes que vivirlo. Entrégale tu corazón a Cristo si no lo has hecho. Y si ya lo has hecho y sabes que tienes que hacer cambios en tu vida, porque Cristo hoy está diciendo otra cosa de ti que no es lo que dijo de Juan el Bautista, hoy es el momento para que el Señor nos dé su Santo Espíritu y nos capacite para esta magna obra. Pronto la confusión en la que será envuelto el mundo hará que los que están del lado del enemigo quieran forzar la conciencia de la humanidad, obligándolos a adorar en el falso día de reposo, que muchos podrían decir, tanto que los adventistas hablan acerca de leyes dominicales y de que el sábado es el sello de Dios, muy pronto lo verás. Muy pronto lo verás. Y nosotros estamos a hacer ese Elías que le diga al mundo, ¿dónde está la falsedad? ¿Por qué hay tanto un día de reposo que la Biblia no sanciona? Y en menospreciar el verdadero día de reposo que Dios ha dado como señal de su autoridad. Nos ha dado el sábado como una señal de que Él es nuestro creador, y en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere, reposa en la tumba después que hizo su obra redentora, y el sábado se convierte en un símbolo de la redención. Pero ¿quién está detrás del falso día de reposo? Está Satanás, porque anda buscando adoración. Pero usted no va a ver a Satanás en persona. Usted lo va a ver a través de sus representantes. Si aquí dice que esta mujer que está vestida de púrpura y escarlata es una iglesia que está cubierta de oro, pregúntese cuál es la iglesia más rica que hay. Pregúntese cuál es la iglesia que se toma la prerrogativa de decir que tienen autoridad por encima de la Biblia porque cambiaron el día de reposo. ¿Cuál es la iglesia que dice que los protestantes aceptan su supremacía porque también guardan el domingo como día de reposo, aunque la Biblia no diga una sola palabra sobre eso? Pero yo te pregunto, hoy a través de las redes yo lo puedo decir con mucha facilidad, pero cuando tenga que decirlo frente a las autoridades eclesiásticas, cuando tenga que decirlo frente a los gobiernos de este mundo, que hay que obedecer a Dios antes que los hombres y que la ruina para este mundo será sin precedentes una vez se invalide la ley de Dios en respuesta al llamado que está haciendo el hombre de pecado, como la Biblia lo llama, al papado, para que acepten ese falso día de reposo, que buscando la solución para este mundo lo que van a hacer es a encontrar su destrucción. ¿Tendremos nosotros el valor para decir estas verdades frente a frente a las personas responsables de estos actos? Tal como lo hizo Elías, tal como lo hizo Juan el Bautista, porque Elías y Juan el Bautista
eran paralelos. Y cuando Elías se confrontó con Acab, ¿le tenía miedo? No le tenía miedo. ¿Por qué? Porque primero Elías había estado con Dios. Elías había comulgado con el Señor y no había hombre sobre la tierra al que él pudiera temer si Dios lo estaba mandando. Elías se presentó frente a Acab y le dijo, vete, reúne a tu gente y vamos a probar quién es el verdadero Dios. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito tomarla porque estás violando la palabra de Dios. Y a nosotros hoy, esa última generación que debe ser característica, que debe tener las características que tuvo Juan, debe enfrentarse al sistema de la bestia y los gobiernos del mundo para decirle cuando quieran imponer su falso día de reposo que eso va a traer la destrucción al mundo y que como quiera Jehová será vencedor. Podrán silenciar al mensajero como hicieron con Juan el Bautista, pero jamás silenciarán el mensaje. Pero para nosotros poder tener el valor de Juan el Bautista, tenemos que tener la experiencia de Juan el Bautista. Has nacido de nuevo a través del bautismo, entonces tienes el Espíritu Santo en tu vida. Solamente tienes que obedecer, porque acuérdate, Sansón también lo tenía y no obedeció. Y ya vemos las tristes consecuencias de su vida. Juan el Bautista también lo tenía y obedeció. Y ahí podemos ver el cuadro. Hoy el Señor Jesús nos llama a hacer de su palabra la prioridad, a ser guiados por el Espíritu Santo, para que entonces podamos decirle a todo el mundo lo que Dios dice de nosotros, que somos sin contaminación, que no hay mentira en nuestras bocas, que el mensaje que estamos predicando es la verdad, porque hemos estado con nuestro Señor Jesús por donde quiera que Él nos ha guiado en su santa y bendita palabra. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora y que nos ayude a todos a disfrutar del privilegio que tenemos de ser alguien que Dios pueda decir, yo le conozco. Amén. Y sé que guardará mis mandamientos y mandará a sus hijos después de sí. Que no hay nadie como Él, porque está preparando el camino del Señor. Juan lo preparó para su primera venida. A nosotros se nos invita a formar parte de aquellos que prepararán el camino de Jesús para su segunda venida. Que el Señor nos bendiga.